¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Vamos a continuar con lo que es agentes de retención, ¿no? Vimos un poquito la semana anterior, vimos que existen dos tipos de retenciones, ¿no? Que deben ser efectuadas. La primera, que nosotros podemos emitir una retención, ¿sí? De acuerdo al impuesto a la renta. Y otra retención que nosotros debemos enviar, en el caso que amerite también, una retención del IVA, ¿sí? Vimos también que existen porcentajes que de igual manera la normativa establece. Vimos que existen cuadros o tablas donde nosotros podemos verificar cuál es el porcentaje de retención a aplicar conforme la adquisición que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Teníamos que, por ejemplo, para servicios profesionales, si nosotros estamos adquiriendo, aplicaba un código 303, que era el 10% de retención. Para una transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, el código 312 que aplica el 1.75%. Teníamos para servicios generales el código 244. Teníamos también por ahí el código 332, que son para transacciones en cambio que no están sujetos a retención. El código 310 que es exclusivo para el transporte de carga. Y teníamos varios, ¿no? Conceptos justamente dentro de la tablita donde nos establecía claramente que nosotros debemos efectuar las retenciones, ¿sí? Porque a partir de que nosotros seamos calificados como agentes de retención por el Servicio de Rentas Internas, nosotros ya debemos emitir retenciones como un deber formal, como una obligación que nosotros tenemos, ¿no? Justamente si somos calificados, porque debemos estar calificados a través de una resolución que emite la administración tributaria, entonces ahí sí tendríamos la obligación. También vimos que existen casos especiales en los cuales, aunque yo no sea calificado como agente de retención, debo emitir una retención, ¿sí? Poníamos el ejemplo de un caso especial, cuando yo tengo trabajadores bajo relación de dependencia y es necesario eh, aplicarles una retención en esos casos cuando realice compras y, perdón, cuando emita liquidaciones de compras de bienes o servicios, yo debo emitir la respectiva retención, ¿sí? Justamente esos son algunos de los casos especiales en los cuales una persona de un contribuyente que no sea calificado como agente puede emitir retención, ¿sí? En el caso de que tú seas agente de retención, en todos los casos vas a tener que emitir la respectiva retención. ¿Tenemos alguna preguntita? Quiero que me aclaren esto porque desde el día de hoy empezamos ya con los ejemplos, de lo que nos interesa. A ver, Buenas noches, Inge, buenas noches con todos los compañeros. Una consulta, por ejemplo, ya le emiten la factura. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar la retención? tenemos ¿Cuánto? 5 días, nos establece el reglamento. 5 días para nosotros emitir la respectiva retención. Y si la persona es contribuyente especial, No importa, la normativa da de forma general 5 días, sea persona natural ¿cuánto sería el o obligada. porcentaje cuánto sería el porcentaje que tiene que remitir ¿no? Eso, como le digo, depende de la adquisición. Por ejemplo, si yo soy un agente de retención, ¿sí? Estoy obligado a llevar contabilidad y me encuentro en un régimen general, ¿sí? Por eso es que en esta clase vamos a analizar justamente eso, la escala, porque nosotros tenemos jerarquías en lo que hablamos del IVA. En cambio, en las retenciones de renta no existe una jerarquía. Pero miren, supongamos que usted es un agente de retención calificado, se encuentra en el rango de la mitad, es decir, que usted está dentro del régimen general y le va y le compra, ¿no es cierto? Le compra a un contribuyente especial. Supongamos, le compra al TIA, que es un contribuyente especial. Usted debe emitir retención, sí, pero debe retener solamente el impuesto a la renta. ¿Cuánto? Si compra bienes del 1.75 aplicando el código 312, pero no va a retener IVA. ¿Por qué? Porque existe una jerarquía en donde los contribuyentes especiales se encuentran aquí, en la puntita de la pirámide, llamémoslo así, ¿sí? Que más adelante sí les he traído la pirámide y está aquí y nosotros estamos en la mitad. Nosotros no podemos retener a alguien que está por encima de nosotros, ¿sí? Por jerarquía. Justamente eso se aplica solamente a lo que es el IVA. E impuesto a la renta no. Sí aplica que nosotros debemos
emitirle la retención solamente por renta a un contribuyente especial. Como les digo, si el caso es de que yo le estoy comprando bienes, aplica el código 312, que es del 1.75%. Si son servicios, le aplico el código del 2.75%. ¿Sí? ¿Estamos Eso claros? de servicios, ¿a qué se refiere? O sea, de prestación de como un No, contador ya, no. Por o ejemplo, como, contribuyentes especiales, no creo que exista, que haya, o en el caso de que haya, tiene otra aplicación, ¿no? Pero de igual manera, existe la jerarquía. Como le digo, nosotros debemos verificar en la tablita, déjenme les comparto. Nosotros en esta tablita vamos a verificar justamente los porcentajes que amerita. Miren, como yo les decía, de acuerdo a la adquisición, al tipo de adquisición, ¿cuál es el porcentaje que yo aplico? Y justamente aquí me dice, miren, como pregunta me ponen, ¿qué porcentaje debo retener del impuesto a la renta en la compra de bienes o adquisición de servicios? ¿Sí? Porque no existe un porcentaje global, ¿sí? Es decir, que yo compro bienes o servicios y le aplico, digamos, el 1%, no, sino que yo debo verificar primero qué estoy comprando, qué estoy adquiriendo. ¿Es un bien, es un servicio? ¿Qué tipo de bien, qué tipo de servicio? Como yo les decía, porque pueden existir servicios profesionales, pueden existir servicios profesionales en donde no estén relacionados con el título profesional. Pueden existir servicios donde no, perdón, servicios donde predomina la mano de obra. Pueden existir otro tipo de servicios, ¿sí? Por eso es que yo les digo, lo principal, verificar cuál es los puntos que vamos a ver justamente cuando hagamos eso, pero les anticipo, los puntos que nosotros, puntos claves, llamémoslo, ¿ya? Que nosotros debemos tener en consideración para emitir una retención. Primero, la calidad del contribuyente al cual estamos comprando, nuestro proveedor. Segundo, verificar cuál es el tipo de bien y adquisiciones que estamos nosotros recibiendo. Para eso, nosotros ya entrar de lleno a hacer las retenciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? sí, qué gracias. Si tenemos alguna duda, encienden el micrófono y me hacen saber. Lo importante es que este tema sí quede bien solventado y podamos nosotros ya reconocer todo lo que amerita agentes de retención. Déjenme les comparto el documento que es exactamente, es este. ¿Sí? Miren, como les digo, ¿no? Justamente solamente para el IVA, ojo con esto, solamente para el IVA va a existir una jerarquía, miren, jerarquía va a existir. Y lo hemos graficado, o a su vez este autor lo ha graficado a través de una pirámide, porque la normativa no me da este gráfico. La normativa me da un listado donde me pone artículos, me pone el detalle, ¿no? Pero claro, también me comparte el Servicio de Rentas Internas una tablita en donde yo puedo verificar. Pero miren, esta pirámide se ha catalogado de acuerdo a lo que establece la normativa. ¿Y qué me dice? Miren, que en el primer rango, en la punta de la pirámide, ¿quiénes se van a encontrar? Las instituciones del Estado, ¿sí? Instituciones del Estado y también los contribuyentes especiales. Pero ¿qué nos dice el gráfico? Miren, que las instituciones del Estado no van a retener, nadie le va a retener, porque la aplicación de las retenciones es desde el superior hasta el inferior. Las instituciones del Estado, como ven el gráfico, miren, ellos sí pueden retener ¿a quién? A contribuyentes especiales y pueden retener a contribuyentes especiales pues porque se encuentran en el mismo grado, ¿no es cierto? En el mismo rango. Ellos también, como están en la parte superior de la pirámide, también pueden retener ¿a quién? A los que se encuentran para abajo, es decir, a sociedades y personas naturales que sean designadas como agentes de retención. Y más abajo, ¿qué dice? También le puedes retener a sociedades y personas naturales que no han sido designados como agentes de retención, es decir, personas naturales que no estén calificados, ¿no es cierto? Que se encuentren posiblemente en un régimen general o en un régimen RIMPE, no importa, pero no están calificados. Ellos son los que se encuentran por debajo, ¿no? Por la pirámide que nosotros estamos visualizando aquí. ¿Qué más nos dice? Mire, nos dice acá, en cambio, que en el mismo rango, en el rango principal,
van a estar los contribuyentes especiales, que son aquellos contribuyentes que se van a retener entre ellos. Entre ellos sí se pueden retener, entre contribuyentes especiales. Pero los contribuyentes especiales no pueden retener al Estado, ¿sí? Por ser institución del Estado, por estar exento de impuestos, ¿sí? No van a retener al Estado los contribuyentes especiales. Solamente el contribuyente especial, si queremos llamarlo así, está superior a todos, ¿sí? En cuestión de retenciones, claro. Pero miren, contribuyentes especiales, solamente entre ellos se van a retener. Sí, solamente entre contribuyentes especiales se pueden retener dentro del mismo rango, porque los contribuyentes especiales, como ustedes ven, están en la punta, ¿no? De la pirámide. Pero ellos también se pueden retener entre contribuyentes especiales y pueden retener a todos los demás que se encuentren por debajo del rango que ellos se encuentran. Es decir, que ellos van a retener a todo mundo excepto a las instituciones del Estado. ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? Claro que entre contribuyentes especiales aplica otros porcentajes, porque miren, acá mismo me dice como detalle, entre contribuyentes especiales, los porcentajes de retención será el 10% que corresponde cuando tú adquieres bienes y el 20% cuando tú adquieres servicios, ¿sí? Ya vamos a ver los porcentajes en cambio cuando le retiene a otro tipo de contribuyentes, ¿no? Los que se encuentran por debajo de ellos. Pero hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? Como les digo, esto es solamente cuestión de IVA, ¿no es cierto? Cuestión de IVA. A ver, dígame, Hortensia. O sea, bueno, acaba de decir cuestión de IVA. ¿Y los que no están dentro del IVA? ¿Cómo cuáles? Lo que pasa es que, ¿cuál se encuentra fuera del IVA? Lo que pasa es que va a existir retención del IVA cuando se efectúe IVA, ¿no es cierto? Porque si no se efectúa IVA, no vamos a retener. Sería ilógico retener un porcentaje en cero. Ya. Bueno, ya, gracias. Ya, miren entonces, el segundo grado, el segundo rango de la pirámide, ¿qué me dice? Que aquí se encuentran las personas naturales y las sociedades que sean calificados como agentes de retención, ¿sí? Aquí tal vez no me está hablando en qué régimen se encuentre ni nada, ¿sí? Pero aquí me dice, si tú eres calificado como agente de retención, te encuentran en el segundo rango. Y como te encuentran en el segundo rango, ¿qué me dice la flechita? Entre agentes de retención, por eso es necesario colocar la leyenda que son agentes de retención para que nos ayude justamente en la aplicación de la misma. O a su vez, me va a tocar consultar en el SRI con el número de RU y verificar si eres agente de retención, aunque tu obligación como contribuyente es aplicar lo que te establece el reglamento de comprobantes de venta, donde dice que tú coloques la leyenda informando que eres un agente de retención calificado, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué me dice? Que los que se encuentran, los contribuyentes que se encuentran en el segundo rango, sí se pueden retener entre ellos, ¿sí? Entre ellos, sí. Si yo soy un agente de retención y al que le compro es un agente de retención, yo le puedo retener porque me da la libertad, la normativa de que yo le pueda retener. ¿Y qué me dice? ¿A quién más puedo retener? A los que se encuentren por debajo mío. Pues esta flecha así, porque las retenciones son desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, los agentes de retención pueden retener a otros agentes de retención, ¿sí? Perdón, pueden retener a otros agentes de retención y a los que no son calificados como agentes de retención. Miren, es decir, que los que se encuentran en el segundo rango pueden retenerse entre ellos y a los que se encuentran por debajo. ¿Sí? Eso es lo que me dice la normativa. Y por último, en el tercer rango, ¿qué nos dice? Sociedades y personas naturales que no están designados como agentes de retención. Y como ven, debajo de ellos no existe nada, porque como no son calificados como agentes de retención, no deben emitir la misma, no van a hacer retenciones a nadie, solamente en casos especiales, ¿sí? Solamente en casos especiales. Pero en este caso, miren, ellos de forma general hablando no deberían aplicar retención a nadie, porque no amerita, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo me refiero de una pirámide, de una jerarquía del IVA, ¿sí? Solamente esto aplica esta jerarquía para el IVA, porque para el impuesto a la renta, compre lo que yo compre, debo aplicar la retención de acuerdo a los porcentajes que me da acá. Ahí sí no voy a ver si tú eres
agente de retención, nada. Solamente en el caso, mejor dicho, en todos los casos voy a aplicar retención, los porcentajes, como puede ser 10%, como puede ser 0%, pero voy a aplicar la retención, ¿verdad? Porque de igual manera, así sea una retención con tarifa 0% o con 0% de porcentaje, yo debo emitir una retención informativa con el código 332. ¿Qué nos dice por acá? El código 32, 332, 0%, perdón, más acá arribita debe estar, código 332, el que me interesa, pero el que me interesa, déjenme ver dónde está. Aquí está. Otras compras de bienes y servicios que no están sujetos a retención. ¿Y qué me dice acá? Incluía el RIMPE negocio popular, porque los negocios populares, porque me entregan nota de venta, no se va a aplicar y no son sujetos a retención. Y de igual manera, ¿qué son otras transacciones que no son sujetas a retención? Las que nosotros vimos por acá abajo. Por ejemplo, a las instituciones del Estado, yo no debo hacerle retención. ¿A quién más? O sea, debo hacerle retención, pero con el código 332, que es del 0%, ¿verdad? Porque sí debo emitir un comprobante informativo, dando a conocer que es del 0%, porque la normativa me establece eso. Me dice, por ejemplo, tú compras combustibles. Muy bien, los combustibles no son sujetos a retención, pero sí debo emitir un documento, un comprobante de retención, especificando con el código 332 que es del 0%. ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar justamente cuando hagamos la declaración, en donde la sumatoria de las compras cuadre con la sumatoria de la base imponible que nosotros tomamos para hacer las retenciones. Eso entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿O podemos ya continuar con los ejemplos? Que claro, con ejemplos nosotros ya podemos trabajar y analizar un poquito mejor de lo que estoy hablando. Para no confundirnos, si estamos confundidos, quiero que me indiquen, porque esa temática, créanme, de los agentes de retención sí es un poquito complicada cuando estamos iniciando, porque cuando ya le cogemos el tino y nosotros ya conocemos la normativa, conocemos el tratamiento que debemos aplicar, ya se hace un poquito más sencillo. Pero quiero que me indique, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Para poder repetir, no hay problema, repetimos aquí y lo importante es que aprendamos. ¿En qué sería bueno para trabajar con los ejemplos como menciona usted? Claro que sí. Miren, vamos a trabajar con los ejemplos, ¿ya? Antes de empezar con los ejemplos, quiero ponerles aquí solamente eh, un detalle, ¿no? Aspectos claves para realizar retenciones. Primero, ¿qué nos dice? Un aspecto clave, ¿qué les había dicho? Que nosotros debemos verificar cuál es el tipo o la calidad, el tipo de contribuyente, perdón, de contribuyente de mi proveedor, ¿sí? De mi proveedor, porque yo a mi proveedor voy a hacer, ¿verdad? La retención, a la persona a la cual yo compro el bien o el servicio. ¿Qué más debo ver? Verificar el tipo de transacción, es decir, verificar, no, perdón, es decir, conocer el tipo de adquisición, ¿sí? Si es bienes o servicios, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración. ¿Por qué les pongo esto? Y ahora sí empezamos con los ejemplos. Miren, les voy a poner primero, primer caso. Pongamos aquí, caso 1. Carlos Pérez, miren cómo les voy a poner el detalle, ¿no? Carlos Pérez, entre comillas, entre paréntesis, agente de retención. Y les pongo acá, que forma parte de un régimen general, ¿sí? Realiza una compra a Supercasa SA, que es necesario que nosotros también conozcamos cuál es la calidad, no, los aspectos claves, cuál es el tipo de contribuyente que le estoy comprando.
¿Cuál es el tipo de transacción? Sí, ahorita les voy a poner, realiza una compra, pongamos aquí, de mercadería, ¿sí? De mercadería. Entonces, voy a ponerles el dato que es necesario que conozcamos, ¿no? Que el señor, perdón, que la empresa Supercasa S.A. es agente de retención, mire, es agente de retención y se encuentra en un régimen general, ¿sí? Y acá les voy a poner otro dato. Compramos mercadería por $8,000 más IVA, ¿sí? Mire, y tenemos el dato, porque así me vendría la factura, ¿verdad? En la factura me viene el detalle. Primero, como yo les decía, en el encabezado, ellos me deben poner que son agentes de retención. Segundo, también pueden poner, bueno, esto no es necesario que pongan a qué régimen pertenece, pero es un agente de retención. Yo le puedo consultar con el número de RUG en el SRI y me va a salir que es régimen general. Mire, les comparto rapidito eso para que vean esa información cómo me sale. Ya me ingreso al SRI y de igual manera les voy a presentar una facturita, ¿no? Déjenme les comparto porque no les estoy compartiendo. Ahí estamos en el SRI, ¿verdad? ¿Me confirma si están visualizando la página del SRI? Sí, listo. Ya, miren, aquí me dice, Pax, vamos acá, RUP, consulta. Y aquí me dice el RUP. Yo pongo el número del contribuyente, ¿verdad? Del que me está entregando la factura. Y puedo consultar. Quiero estar seguro, no confío en lo que el señor ha puesto en su leyenda, aunque es algo que nosotros debemos cumplir de acuerdo al reglamento, pero ¿sabe qué? Estoy dudando, yo quiero mejor verificar la información que me comparte el Servicio de Rentas Internas. Y miren por acá qué me dice. Muy bien, el tipo del contribuyente es una persona natural, muy bien, ya tengo ese dato. Régimen, muy bien, pertenece al régimen general, chévere, ya conozco más sobre el proveedor, ¿verdad? Al cual yo le voy a aplicar la retención. ¿Qué más me dice? Es obligado a llevar contabilidad, un dato adicional que me da. Y aquí me dicen, mire, él también ha sido agente de retención, muy bien. Y acá me dice, ¿es contribuyente especial? No, este contribuyente no es especial. Así que yo ya tengo toda la información. Forma parte del régimen general y es agente de retención. Yo ya sé cuánto le voy a aplicar entonces las retenciones. Y miren por acá. Y esta información, sobre todo agentes de retención, y si es calificado como contribuyente especial, debe verificarse justamente en la leyenda. De igual manera, si es obligado a llevar contabilidad, todo esto debe reflejarse. Miren, déjenme ver si tengo por aquí alguna facturita, para que ustedes verifiquen de igual manera que ellos deben establecer esos puntos claves. Miren por acá. Aquí vamos, solamente veámosle en este. Ya, aquí está. Miren eso. Esta es una factura, ¿verdad? Y es obligación poner lo que yo les digo, ¿no? Miren, contribuyente especial, el número de resolución con la que le calificaron como contribuyente especial. ¿Es obligado a llevar contabilidad? Claro que sí. Agente de retención también es. ¿Sí ven? Esa información es la que nos facilita a nosotros para hacer las retenciones. Pero siempre que quede, ¿no? La duda y nosotros verifiquemos justamente como yo les reflejé en el SRI. Muy bien, entonces continuamos con el ejemplo. Miren por acá. Les comparto el Excel. ¿Hasta ahí tenemos alguna preguntita? Ahí le estoy compartiendo, ¿verdad? El Excel. Sí, listo. Ya, miren por acá entonces. Déjenme esto, les pongo un color. Sí, y ahí tenemos. Caso 1 entonces. Muy bien. Ay, ahí nomás es. Y este es acá. Listo. Ya, miren, ahí está, ¿no es cierto? El ejemplo. Muy bien. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Y qué nos dice? Miren, ya conocemos nosotros. Nosotros sí somos calificados como agentes de retención.
estamos comprando a Supercasa S.A. mercadería, que es un bien, ¿no es cierto? Él es agente de retención y está en un régimen general. Muy bien. En este caso, verificando, ¿no? Como me dice más IVA, yo ya estoy ojo. Entonces, si hay IVA, entonces yo debo verificar también que debo retener renta y el IVA, ¿no es cierto? Porque miren, ¿qué tal si yo le compro mercadería y esa mercadería no graba IVA? Es decir, graba tarifa 0%. Entonces, en esos casos, si no hay IVA, ¿para qué voy a aplicar una retención, como les decía, del 0%? Si no hay IVA, no existe retenciones del IVA. Solamente voy a retener impuesto a la renta, pero en este caso sí amerita porque me da $8,000 más IVA. Ya se genera un subtotal que es como base imponible para aplicar una retención impuesto a la renta, y el IVA, que es para aplicar una retención del IVA, ¿verdad? Entonces, muy bien, yo voy a tener aquí retención impuesto a la renta y voy a tener retención eh, IVA, ¿no es cierto? Retención, pongámosle más abajito, porque quiero ponerles aquí un dato. Miren, entonces aquí les pongo, pongámosle así como eh, rubro a considerar para la retención. ¿Cuál será el rubro a considerar? ¿Cuánto? En impuesto a la renta, 8,000, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me sale aquí, 8,000. ¿Y cuánto es del IVA? Lo que se genera en 8,000 más IVA, me dice. Entonces, 8,000 por el 0,12 que vendría a ser el IVA. Y estos son las bases imponibles, llamémoslo así, o los rubros a considerar para aplicar la retención. Miren entonces, tenemos ya estos datitos, tenemos estos datos de acá. Muy bien, 8,600. Pongámosle otro casillero por acá, que yo le voy a poner porcentaje de retención. ¿Cuánto será entonces el porcentaje de retención? Ahí sí es donde yo voy a analizar, ¿verdad? Donde yo voy a analizar. ¿Qué me dice entonces? Como yo le estoy comprando bienes y yo les dije que en impuesto a la renta no me interesa prácticamente conocer eh, la calidad del contribuyente, solamente el tipo de transacción para impuesto a la renta, y me dice muy bien, estamos comprando mercadería, ¿sí? La mercadería viene a ser bienes. Nosotros venimos y nos dirigimos en esta tablita que es del impuesto a la renta y verificamos. En esta tablita no me va a aparecer un detalle que me diga el porcentaje del 2% corresponde a compra de mercaderías, no, sino que nosotros debemos verificar y aplicar el porcentaje que se adapte a esa transacción. En este caso es el código 312. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice esto? Este código me dice de forma general que nosotros debemos aplicar cuando existan transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal. Y claro, aquí existe una transferencia de bienes de naturaleza corporal, porque me están transfiriendo mercadería, están haciendo una transferencia de mercadería, y la mercadería es un bien mueble. Miren, entonces, yo voy a aplicar, ¿qué me dice? Muy bien, entonces, como estás comprando bienes, tú debes aplicar el 1,75%. Entonces, el porcentaje a aplicar es del 1,75%. ¿Sí? Miren, facilito es el impuesto a la renta, ¿verdad? Y de igual manera el IVA, porque nosotros ya conocemos. ¿Qué me dice entonces? Voy a aplicar el 1,75% porque estoy comprando bienes, ¿sí? Y también porque veo que es en régimen general, es una persona jurídica, privada. Muy bien, entonces aplico el 1,75. Ahora sí vamos al IVA. Miren, de acuerdo a la tablita o a la pirámide, ¿aplica o no aplica retención en este caso? Si yo soy agente de retención y le estoy comprando a otro agente de retención que se encuentra en un régimen general, ¿aplica o no aplica retención? ¿Y en qué rango nosotros nos No, encontramos? se aplica. La de especial, Se aplica porque estamos en este rango, miren, en este rango de acá, porque me dicen el segundo rango van a estar las personas naturales y jurídicas que sean calificadas como agentes de retención o que sean designadas como agentes de retención. Y en este caso, ¿qué me dice? Muy bien, yo soy calificado como agente de retención, yo como comprador,
Y el otro como vendedor, también yo verificando la factura que él me entrega, muy bien, tú has sido entonces agente de retención y estás en un régimen general, es decir, que nos encontramos en el mismo rango. Y al estar nosotros en el mismo rango, se aplica retención. Otro caso sería si mi proveedor sea contribuyente especial, es decir, que se encuentra por encima mío. Yo me encuentro en el segundo rango, ¿verdad? Y si yo le compro un contribuyente especial que se encuentra por encima de mí, entonces ahí no aplica retención, porque existe una jerarquía. Pero ahora, como nosotros nos encontramos en el mismo rango, sí aplica una retención. ¿Y qué nos dice por aquí en resumen? Miren, resumen, porque nosotros también tenemos una tablita esto, pero en resumen, ¿qué me dice? Que cuando compramos bienes y aplica retención, debemos aplicar el 30%, ¿sí? El 30% para bienes. 30% para bienes. Muy bien. Entonces, como yo estoy comprando bienes, me encuentro en el mismo rango, voy a aplicar retención de ¿cuánto? Del 30%. ¿Sí? Miren, facilito, ¿no? Y aquí ponemos valor retenido, porque este va a ser otro rubro. Mejor dicho, va a ser el resultado de aplicar la retención, ¿no? ¿Qué viene a ser entonces? Fácil. De los 8,000 que era el subtotal, voy a aplicar el 1,75%. Es decir, que yo $140 no le voy a pagar, le voy a retener más que todo. No le voy a pagar completo, le voy a retener $140 como impuesto a la renta, ¿sí? Que esos $140, claro, él va a tener como crédito tributario y aplicará en su momento. Pero miren, vamos, con el IVA entonces, del IVA que es 960, yo aplico un 30%, ¿y cuánto me da? 288. Es decir, que yo le voy a retener a este proveedor, ¿cuánto? $428 entre la sumatoria, ¿no? De las dos retenciones que estoy aplicando. Y esto sería todo, esto sería las retenciones que van a aplicarse acá. Claro que nosotros debemos hacer un asiento contable, ¿verdad? Debemos hacer un asiento contable que nosotros podemos hacerlo como vendedor y como comprador, porque tanto el que compra como el que vende va a registrar esto en su contabilidad y esto amerita un asiento contable, que el día de mañana, que por cuestiones de tiempo tenemos un minutito, no lo vamos a hacer hoy, pero como el minutito que tenemos, vamos a aprovechar, tenemos alguna pregunta en este caso, porque ya hemos aplicado las retenciones, miren, supongamos que este es el comprobante de retención, yo ya estoy haciendo, miren, he aplicado retenciones en este caso. Esto es lo que yo debería hacer. Tenemos dudas en este ejemplo. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en este ejemplo? A ver, quiero que me indiquen, por favor. Inge, una consulta. Si en caso la retención fuera no válida, ¿y qué se podría hacer en ese caso? ¿Por qué no podría ser válida? ¿Por qué Porque motivo? no hizo correctamente la retención. Tenemos dos opciones, ¿no? La primera, anular esa retención mal hecha y volver a emitir una nueva con la autorización, porque cuando nosotros anulamos, para poder nosotros anular retenciones, la otra parte que recibió la retención debe aceptar esa anulación, ¿sí? Si ellos aceptan, se queda anulada esa retención y emitimos una nueva. ¿Cuál es el segundo caso? De que si ellos